Buenos días, los hermanos. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy ustedes por allá? Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Marcela. ¿Ya se despertaron o todavía están con los ojos empijamados? Más o menos, pastor. Tengo un tinto acá, pero tengo unas ganas de dormir también. Hermana Gisela, buenos días. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado usted? La extrañamos ayer. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues el clima está un poquito, incluso ahorita está lloviendo, no sé si de pronto se Ah, alcanza a escuchar, entonces está un poco complicado. bien, eso. Y cuando llueve, no hay manera de internet, me imagino. No, señor, regularmente aquí en Curillo cuando llueve, Ujú. muchas ocasiones la señal se pone súper pésima. Vean eso. Allá les toca con señal de humo, pastor. Sí, señor. Sí, señor. Pues le felicito por querer persistir. Para mí ha sido difícil esta situación. Ya he enseñado por Zoom, pero este ha sido un reto porque me preocupo por ustedes, por si están captando. Nosotros no queremos que ustedes nos den una ofrenda y le damos una nota por una materia, ¿no? Por lo menos en el caso de aquí del seminario es que el alumno aprenda porque sabemos la responsabilidad seria de que ustedes queden bien informados con las verdades que necesitan para enfrentar la vida, porque lo que aprendemos en el seminario no es para un mes, es para toda la vida. Cuando uno marca toda la vida, debe asegurarse que las cosas estén bien claras. Entonces, cuando usted no se conecta, quedamos en una duda tremenda. Vamos a orar al Señor en este día para comenzar, rogando a Dios que nos ayude poderosamente. ¿Listo? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos de todo corazón que nos hayas podido levantar, despertarnos y poder abrir nuestro corazón, Señor, a las verdades que tienen que ver con el santo ministerio, con la enseñanza, la interpretación y la predicación de tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos que se conectan en esta hora, Señor, para ese propósito. Ruego, Señor, que toda preocupación, toda enfermedad, todo afán, toda ansiedad de nuestra vida sea cortada, Señor, y en cambio venga esa paz y esa plenitud de tu espíritu que habla tu palabra, paz que sobrepasa todo pensamiento. Gracias por los compañeros que no han podido tal vez conectarse, no se han despertado. Ruego a Dios que les permita pronto, Espíritu Santo les ayude para poder hoy en una clase apreciar. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, estábamos hablando ayer de la ley, ¿cierto? Bueno, no sé dónde quedaron. Yo quedé, bueno, cuando yo me salí, estábamos hablando, era de los De las líderes, epístolas. de las epístolas. Bueno, Creo que hasta ahí. le enviamos los materiales. ¿Usted los tiene? El de interpretación del documento de Word, sí, señor. Lo tiene, bueno. Entonces hagamos un repasito rápido de la importancia de la ley porque ya hoy nos toca avanzar a otra parte de la escritura también. Recordemos en primer lugar que la ley era parte del famoso ¿qué? Pacto. El pacto que Dios hizo con ellos en el Antiguo Testamento. Y digo con ellos porque a veces nosotros queremos meternos donde no nos toca meternos.
Acuérdese que Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12 y ese pacto fue ratificado a sus hijos, en este caso a Isaac y a Jacob, y luego fue perfeccionado, por decirlo así, en el monte Sinaí, cuando Dios le dice a Moisés que escriba los 10 mandamientos y los otros 603 mandamientos para un total de 613 ediciones en las leyes. Que si un pacto se puede cambiar o modelar o transformar, pues claro, miremos nada más los pactos laborales que a veces nosotros sabemos que la empresa o el empleador nos puede cambiar el proceso. Nos puede decir que el contrato laboral incluye que trabaje 48 horas, pero puede cambiármelo a 40 horas nada más. Entonces, lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Dios comenzó un pacto con Abraham y cuando ya llegó Moisés y el pueblo está fuera de Egipto, modifica ese pacto y eso nos da a entender que la revelación de Dios es progresiva. Si Abraham hubiera recibido toda la ley, pues no estaba preparado para eso. A Abraham le tocó cumplir otra función en ese pacto. Aparte de eso, ese pacto es tipo vasallaje. ¿Qué significa eso? Que es la relación, el contrato entre un vasallo y un señor. Más o menos lo que sucedía en el tiempo del feudalismo en Europa. Entonces el señor hacía un contrato, un pacto, y se comprometía a proteger a su vasallo, a darle ciertas garantías, pero al mismo tiempo la forma de responder el vasallo era la obediencia, el cumplimiento de las estipulaciones de ese pacto. Eso le tocaba a Israel. Pero el pueblo tenía la decisión, dijimos, ¿de qué? Con ese pacto. De ser obediente. O rechazarlo. Y eso queda claro en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la opción de aceptarlo, obedecerlo o de rechazarlo. Entre las dos cosas, fue más lo que hizo Israel en el Antiguo Testamento. Era un pueblo obediente, ¿cierto? Consagrado. Hacían más de lo que él pedía. Esas leyes, esas estipulaciones para ellos eran el motivo de su vida, de su orgullo, de su relación con Dios. Amén. No, señor, no fue así. ¿Qué mostraron entonces, Gisela? En lugar de obediencia y respeto y sumisión, ¿qué mostraron? Desobediencia. Deliberada. Cuando usted y yo somos desobedientes deliberados, perdón, ¿cómo se llama eso? Igual que el pueblo de Israel. Cuando ellos son desobedientes, consumados, deliberados, ¿cómo se llama eso? Pecado que ataca la Biblia fuertísimo. ¿Cómo se llama a un niño de 7 años, de 10 años, que es desobediente consumado, que no quiere hacer caso y hace lo que a él se le viene en gana? ¿Cómo se llama eso? Diga esa palabra que no nos gusta que nos confronten con ella. Rebeldía no. Eso. ¿Qué fue el pueblo de Israel entonces frente a la ley en el Antiguo Testamento? ¿Un pueblo qué? Rebelde. Exactamente. Es decir, deliberadamente decidió qué. Pecar. Desobedecer. Exactamente. Entonces, al mismo tiempo que la ley les pedía a ellos obediencia, sujeción, ¿ellos qué mostraron? Pues eso, rebeldía. Y por supuesto, en la ley estaba estipulado que cuando ellos fuesen rebeldes, ¿qué les iba a ocurrir?
Iban a llegar maldiciones a su vida. Exactamente. Pacto contiene bendiciones, se terminaron las bendiciones y empezaron las ¿qué? Maldiciones. Las maldiciones. También dijimos que la ley era la forma como Israel se relacionaba con Dios, pero que nosotros, o más bien que las leyes estaban divididas en 3 grupos. ¿Leyes qué? Está en sus notas todo esto que estoy diciendo. Religiosa, civil y agrícola. Exactamente. Leyes morales, no, exactamente no. Leyes morales, leyes civiles y leyes morales, civiles y la otra religiosas Agrícola, ¿no? o ¿cómo se llama? Ayúdenme, por favor. Pastor, yo tengo religiosa, civil, agrícola, ¿está mal? Está en una ruedita que les está en las notas. Ok. Les mostré ayer. ¿Dónde está? Ceremoniales o religiosas, está bien. Ceremoniales, civiles y morales. Entonces, eso nos lleva a una serie de preguntas. ¿Por qué Dios les da a ellos este tipo de leyes? Y existen varias razones. Una de ellas es que ellos eran un pueblo que sale de Egipto después de siglos de esclavitud. Y diciéndolo así, no en orden despectivo, pero sí en una realidad muy franca, y era un montón de campesinos, de la gente que lo único que sabía era labrar la tierra y construirle silos a Egipto. Ellos no sabían de astronomía, no sabían de física, ni de química, ni de política internacional. Haga cuenta que es un campesino por allá de la frontera entre el Caquetá y Putumayo, que tal vez nunca ha salido a Florencia. Y el día que sale ese campesino a Florencia, ¿cómo será la situación de ese campesino? Frente a los centros comerciales, a las clínicas, a los carros, a las motos, al gentío que hay en Florencia. ¿Cuál será su reacción? Asombro, a veces Exactamente. confusión también. Sorpresa, anonadamiento, anonadado, queda y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Lo mismo sucede con la ley con el pueblo de Israel. Estos campesinos reciben esas leyes, muchas de ellas, como dice Marcela, agrícolas, que tenían que ver con el manejo de la agricultura. Por ejemplo, habla que cuando se encuentre el buey o el asno de tu prójimo, ¿qué cuando se encontraba en el camino un buey, el campesino israelita o un asno, debía llevárselo para la casa y agradecer a Dios por tan grande bendición, ¿cierto? No, no, señor. No me ¿Qué estaba tenía que hacer? robando. ¿Qué decía la ley que había que decir? No decían absolutamente nada la ley. Edwin, ¿qué decía la ley frente al hallazgo, al encuentro en el camino del campesino israelita con uno de estos animales? Pastor, que había que devolverlo. Claro, por supuesto. La restitución hay que restituirle a su dueño original. El israelita no debería quedarse con él. Y note la connotación de esta ley. Buey o asno. Animales netamente, ¿qué? Del servicio. El servicio agricultor. Exactamente. Porque para un pobre campesino perder su herramienta de trabajo, en este caso el burro o el asno, el buey, significaba quedar ¿qué? Pues sin trabajo. Desempleado. Sin qué comer. Entonces la ley era enfática en eso. Si te encuentras un animal, debes, un animal que es la herramienta del trabajo del campesino, debes devolverle a su dueño original, y tenía que el israelita que lo encontraba buscar quién era el dueño y hacérselo llegar. Entonces, mis hermanos,
eran leyes para un pueblo que se está formando. Pero otro aspecto, y ayer no lo mencioné y lo estoy mencionando ahora como algo nuevo, es que estas leyes le permitían a Israel ser un pueblo que es lo que enfatiza la Biblia. Yo os he escogido entre todos los pueblos de la tierra, no porque ustedes sean los mejores, no porque ustedes sean virtuosos, sino porque ¿qué? ¿Qué dice Dios el propósito de las leyes con este pueblo? Dar orden. Mm. Sí, pero hay algo más importante que el orden. Por supuesto, Que permitía ser un pueblo modelo, ¿no? eso es. Un pueblo totalmente distinto, diferente a quienes, A todas las naciones. que los que rodeaban a ellos. ¿Quiénes eran las naciones que los rodeaban a ellos? Deme por el nombre, por lo menos de 5 naciones o tribus que rodeaban al pueblo de Israel. ¿No se acuerda de ninguna? Sí, no estaban los egipcios, los egiptos, Sí, Egipto, estaban Jerusalén, también en ese tiempo estaban los filisteos, pastor. los Sí. filisteos, van dos. Y no nos paramos de aquí hasta que no hagamos los 5. ¿Se acuerda de los feos o no? Los feos, Sí, Los amorreos, todos ellos. eso. ¿Qué más? el heveo, el amorreo, el jebuseo, todos ellos. Todos esos feos, amorreos, filisteos, eteos, fereceos, todos los feos. Cuando uno se da cuenta que la ley viene con el propósito de hacer de ellos un pueblo, ¿qué dijimos? Modelo. Modelo, diferente, distinto. Entendemos por qué Dios le da la orden a Israel que cuando entre a la tierra prometida, ¿qué tiene que hacer con esos pueblos? Recibirlos como sus amigos, jugar partido de fútbol, invitarlos a un asado, a pescar al río Arteguasa. ¿Tienen que hacer eso? Algunos están todavía. No, pastor, ellos tenían que luchar y ganar la tierra. Y ganar la tierra. ¿Y ese luchar qué implicaba? Matarlos. Exactamente. Exterminarlos. Así como lo oye, la Hiyad, la guerra santa. Pero ¿por qué Dios ordena a Israel que los destruya, que los aniquile, que los asesine? Entonces, cuando uno ve las leyes, se da cuenta de cómo eran estas naciones. Y coloco 3 ejemplos. La ley dice, cuando llegues a la tierra prometida, no te echarás, así dice la versión antigua, no te echarás con hombre como con mujer. Otras versiones dicen, no te acostarás con hombre como con mujer. Otra versión dice, no tendrás relaciones sexuales con hombre como con mujer. Entonces, ¿cómo eran esas naciones donde el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo llevado con mano poderosa lo introdujo el Señor? Desenfrenadas moralmente, Mm, sexualmente. muy bien. Número 2, cuando Dios dice que no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, ¿qué hay detrás de eso? Pues, pastor, que la carne y la leche no son buenos alimentos para el estómago, ¿cierto? Y el cabrito tan rico que es, y no que lo digan los santanderianos. ¿Qué hay detrás de eso? Hay costumbres que, Costumbres paganas. exactamente, costumbres paganas donde los amorreos, los fereceos, los eteos y todos los feos practicaban para agradar a sus dioses. Por eso leyes extrañas que como esa de no cocinar el cabrito en la leche de su madre, uno dice, pero venga, ¿qué tiene eso? Si
Y cuando yo como pasta, yo le echo leche y crema de leche para que me quede la pasta, ¿qué? Bien rica, ¿cierto? El pescado, en muchas regiones de Colombia, para cocinar el pescado se le echa, ¿qué? Leche. ¿Y eso queda bueno o no? Díganos los tolimenses, nicuro, cocinado en leche, qué bendición. Y no era por razones estomacales o de otra índole, sino por razones paganas. Estaban los famosos cultos a la fertilidad, y parte del culto a ese dios era que el oferente tenía que cocinar el cabro, en este caso, el cabrito, el hijo de la oveja, en la leche de su madre. Eso eran las leyes de los fereceos amorreos. Por otro lado, ¿qué se le dice a Israel? ¿Qué se le dice a Israel, hermanos, frente a esa dieta alimenticia? Pues que no la consuman, pastor. Tú no vas a hacer sudados de carne de oveja, ¿con qué? Con cabrito en leche. Con la leche de su madre, de su mamá, de la oveja. No vas a hacer un sudado de carne con leche, porque eso representaba para los paganos, para los feos, parte de su adoración a un dios. Eso revela que eran pueblos dados completamente a la qué. Ya dijimos en el caso anterior la inmoralidad, en este caso a la qué. Costumbres paganas. Idolatría. A la idolatría. Muy bien, Anderson. Y el pueblo de Pastor, Israel una pregunta. tenía que ser completamente libre de eso. Entonces, cuando decimos, ¿por qué esas leyes? ¿Para qué esas leyes? Pues para que Israel no qué. Es para que Israel No, no fuera un pueblo igual. inmoral. Exacto, un pueblo idólatra, un pueblo inmoral, un pueblo de costumbres de su entorno. ¿Estamos Pastor, y entendiendo? las leyes sanitarias, porque había leyes sanitarias, ¿no? Sí, algunos dicen que no, que eran alimentos más sustanciosos. No, la mayoría de esas leyes eran por economía y por costumbres paganas de los amorreos, de los fereceos. Entonces, Israel entra y practica lo que ve, que fue lo que hizo, ¿cierto? Si Israel se contamina, si Israel sigue el estilo de vida de los paganos, pues será otra nación igual que ellos, ¿cierto? ¿Y cuál era el propósito de la ley entonces? Otra vez, Anderson, ¿cuál era el propósito de la ley para Israel? Que sean diferentes, que fueran una nación modelo. Exactamente. Entonces, mis hermanitos, la última, ¿qué relación tenemos nosotros los cristianos con la ley del Antiguo Testamento? Ninguna y alguna. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ese no es nuestro pacto, decía. El pacto nuestro se llama, ¿cómo? Nuevo pacto. El nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto no hay dietas alimenticias, no hay asuntos de inmoralidad, etcétera, etcétera. Y estoy diciendo esto en el sentido de que se supone que eso que le sucedió al pueblo de Israel, nosotros debemos mirarlo como ejemplo. Es decir, si Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente, pues nosotros también. Como dice Pablo, nueva criatura somos. Como dice Jesús, luz y sal. Y por Pero en ese sentido, pastor, el apóstol Pablo dice, de todo lo que le coloquen en la mesa, coman, menos lo que es exactamente. dedicado a ídolos, ¿no? Él también hace referencia a eso. A esa situación, a menos que sea sacrificado y que usted lo sepa, pero por el resto, si le sirven morcilla santanderiana, cabrito boyacense,
nicuro, bocachico, caqueteño, hágale, dice Jesús, coma, sin motivo de conciencia ni de nada. Y mucho menos los días de reposo y otras cosas de las leyes ceremoniales, de las leyes agrícolas del pueblo de Israel. Pero Jesús dijo que ni una tilde, ni una jota pasaría de la ley. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, no? Que la ley sigue vigente. Y eso no fue lo que Jesús quiso decir. Lo que dice Jesús, lo que realmente quiere decir es que la ley no puede ser cambiada. O sea, ese pacto no se puede cambiar por el ser humano, porque a él le pareció, el único que lo puede cambiar es el que lo dio, y él lo hace con su vida, con su muerte. Y por eso el día de la cena del Señor, que les dice, cuando tiene el vaso de sangre en la mano, ¿qué fue lo que tomó Jesús en la cena? ¿Coca-Cola o ¿Vino? vino? Y cuando tenía el vino en la mano, ¿qué dijo? Este es mi Este es el nuevo pacto, mi pacto. sangre. Pasa de vista copa, ¿no? No, esta es la copa del nuevo pacto. Exacto. Y ese nuevo pacto es el nuevo. Y vemos en el Nuevo Testamento que pasan los principios morales. Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros en obedecer. ¿Cuáles principios, pastor? Por ejemplo, vuelvo con encontraste un buey, encontraste un burro o encontraste una billetera en tu camino. ¿Qué tienes que hacer con la billetera, con el burro o con el buey que te encontraste? Devolverlos. Devolverlos a su dueño, ¿qué? Original. Dígame, ¿qué estás mostrando cuando devuelves el buey, el burro o la billetera a su dueño original? ¿Qué ley estás cumpliendo? ¿Qué principio? Ser honrado. Qué honrado, dice Restitución. usted. Podría ser, pero hay algo más fuerte. Te encontraste un burro, te encontraste un buey, te encontraste una billetera hasta con dólares y euros ahí. La ley dice, devuélvele a su dueño original porque lo dejas varado. Tal vez ni podrá comer. ¿Qué principio, qué mandato estamos cumpliendo al devolver eso a su dueño original? No robarás. No robarás. Entonces le pongo drama al asunto para que me entiendan. El pobre que perdió el burro, que perdió el buey, que perdió la billetera, está diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Se me perdió la herramienta de trabajo, los papeles, el pase con el cual yo manejo la moto. Y viene la mujer y le dice, ¿qué le pasa? No, que se me perdió la billetera, que ya no puedo salir porque la policía me agarra. No puedo ir a trabajar porque imagínate. Y le estoy metiendo drama para que usted entienda la triste realidad de ese que perdió el burro, el buey o la billetera. ¿Cuál principio de la ley cumplimos La cuando... restitución. ¿Cómo? La restitución. La restitución, sí, también la honradez, como dicen los compañeros, pero hay una ley más fuerte, que es la que enfatiza el Nuevo Testamento. No le alcanza a captar, hermano. Ese pobre infeliz que está llorando porque perdió la billetera, porque perdió el burro. El amor hacia los demás. Ay, Gisela, venga, ¿quién me le puede dar un abrazo y un besito en la frente, en el cachete a Gisela? Gisela, eres de las mías. Repítalo. El amor hacia los demás. Exactamente. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Honradez. En ese caso, pues, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Todo se resume en eso, ¿no? Amarás a Dios Ah, y amarás
Él resumió todo ahí, ¿no, pastor? Pero ese es el principio de devolver el burro, el buey o la billetera. ¿Vas a amar a tu qué? Prójimo. A tu prójimo. Entonces, ese principio pasa para nosotros, porque ya usted no va a encontrar un burro en la carretera, en el camino. Y si lo encuentra o lo ve, usted sigue de largo, o un buey. Pero sí podemos encontrar una billetera. ¿Le ha pasado o no? No le ha pasado. Sí, claro, un billete, ¿no? Que O, caiga. o un celular. Entonces, por amor al prójimo, ¿se lo qué? Haré todo Hay lo que que esté a mi devolverlo. alcance, ¿para qué? Para devolverlo. Y no ore como el creyente que dice, Señor, que no aparezca el dueño. Porque el cristiano ama a su prójimo. ¿Quedó claro este principio de la ley? Sí, señor. Bueno, vamos al material de esta mañana, pero por aquí me está allá, sí. Vamos a ver dónde estás, corazón. Ve, no lo he subido. Aquí está el material. ¿Apareció algo en la pantalla, hermanos? Está Señor. en la carpeta de archivos, pastor, pero no apareció todo el material. ¿Aparece? Listo. No, señor. La carpeta de archivos. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Son... mm, ahora sí, Ahora sí, Sí. pastor. ¿cómo dice el tema? Pautas para interpretar el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, le voy a dejar como tarea que usted lo lea porque está sencillo y creo que no necesita demasiada explicación los datos y por qué estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice para entender mejor el Nuevo Testamento? Porque fue escrito y preservado para ayudarnos, para entender mejor el carácter de Dios, para entender mejor el carácter del hombre, para entender mejor todo el plan de Dios para salvar al hombre, pautas para en la interpretación del Antiguo Testamento y da algunos principios que usted debe tener en cuenta para hacerlo bien, que ya lo hemos mencionado en esto. Pero lo que me interesa a mí del Antiguo Testamento, ya paso de ley a la ¿qué? Profecía. La profecía. Entonces, primero que vamos a ver en esta mañana, ¿qué es la profecía? A ver quién arranca. La naturaleza de la profecía. Existen más libros en el Antiguo Testamento que corresponden a este tipo de literatura que a cualquier otro tipo. Se componen de los escritos de 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Estas distinciones no se basan en su relativa importancia, sino en la cantidad de materia escrita que dejaron. Entonces, mis señores, después de la ley, en importancia siguen los profetas. Y sí hay cantidad de contenido o de volumen, más bien, en el Antiguo Testamento. Si usted toma los 5 libros de la ley en comparación a los 17 profetas, se da cuenta que en sus dedos tiene que abrir los dedos donde están las hojas correspondientes a los profetas. ¿Por qué tanto volumen? Entonces, empecemos diciendo
que todos fueron escritos entre estos años, entre los años ¿qué? 850 y 400 antes ¿Y de qué Cristo. tiene que ver eso con los profetas? Que fueron los siglos, mire, como 400 y pico años, donde Israel pasó por sus grandes ¿qué? Crisis políticas, sociales, religiosas. Son también las épocas en que ellos ya están en la tierra prometida, se asentaron en la tierra, tomaron la tierra y por supuesto se dejaron contaminar de los fereceos, amorreos y todos los feos, y entonces Dios tiene que levantar profetas. El mundo también en esos 4 siglos cambió y tuvo serias revoluciones, guerras, violencias, etcétera, etcétera. Entonces Dios levantó profetas en esos 4 siglos. Vamos al significado de la profecía. Para la mayoría de nosotros los evangélicos, cuando nos hablan de profecía, inmediatamente apuntamos ¿a dónde? A eventos futuros. Entonces, ¿quién lee Deuteronomio 18, 15 al 22, por favor? Y otro que va listando segunda de Pedro 1, 19 y otro primera de Pedro 1, 10. Deuteronomio 18, 15 al 22. Deuteronomio. Sí, Dice así. Deuteronomio 18, pastor. 15 al 22. Esta vaina. Dice, bueno, Dios promete un profeta como Moisés. Ujú. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muy bien. ¿Qué está haciendo Dios en tiempo